Soy Luis Fernández. Tengo 73 años y mis hijos decidieron que la tienda que mantuve durante 40 años ya no es mía. Pero tenía un secreto que los hará arrepentirse de su elección. Imagínate esto. Después de 4 décadas detrás del mostrador, vendiendo desde café recién molido hasta latas de leche condensada, estoy sentado en la trastienda de mi negocio, rodeado por el olor a especias y madera vieja, escuchando a mi hijo Jorge decir: «Papá, es hora de que descanses. Vamos a vender la tienda para abrir un nuevo negocio». Un nuevo negocio. Como si mi vida, mis manos callosas, mis madrugadas y noches largas fueran algo que se puede borrar de un plumazo. Pero ellos no sabían que tenía un as bajo la manga, un secreto tan bien guardado que incluso yo casi lo olvidé. Y ese secreto cambiará todo. Sucedió en una tarde calurosa en nuestro pueblo, Santa Clara, donde las calles polvorientas huelen a empanadas fritas, y los jazmines de los patios perfuman el aire. Mi tienda, El Rincón de Luis, está en la esquina de la plaza principal, con un letrero descolorido que pinté yo mismo en los años 80, cuando aún tenía fuerza en los brazos y sueños en el corazón. No era solo una tienda, era mi hogar, mi fortaleza, el lugar donde conocía a cada cliente por su nombre, donde los niños corrían por caramelos y los ancianos tomaban mate mientras compartían chismes. Construí este lugar desde cero, peso a peso, después de llegar a Santa Clara sin nada más que un maletín y esperanzas. Pero ese día, Jorge y mi hija Isabel entraron a la tienda con el semblante de quienes asisten a un funeral. «Papá, necesitamos hablar», dijo Jorge, secándose el sudor de la frente. Llevaba una camisa nueva, seguro comprada por su esposa Lorena, una mujer de mirada afilada y costumbre de contar el dinero ajeno. Isabel estaba a su lado, jugueteando con una pulsera, evitando mis ojos. «Hemos hablado con Isabel y creemos que es hora de que te jubiles. La tienda ya no da lo que antes, y con Lorena tenemos la idea de abrir un café en el centro, moderno, con Wi-Fi para los turistas». Lo miré, sintiendo que algo ardía en mi pecho, como el café que molía cada mañana. «¿Y qué pasa conmigo?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Jorge carraspeó, como si hubiera tragado algo amargo. «Hay un asilo a 2 calles de aquí, papá. Es un buen lugar, con doctores, comida, todo lo que necesitas. Te visitaremos, no te preocupes». Asilo. La palabra me golpeó como un martillo sobre madera vieja. Recordé cuando llevé un paquete a un amigo en un lugar así. Olor a desinfectante, pisos que crujían, rostros de personas mirando al vacío, como si sus vidas hubieran terminado hace mucho. «Jorge», dije, apretando el borde del mostrador donde aún se veían las marcas del cuchillo con el que cortaba queso. «Esta tienda es mi vida. La construí para ustedes, para nuestra familia. ¿Cómo pueden pedirme que me vaya?». Isabel alzó la vista por fin, pero sus ojos no tenían calidez, solo cansancio. «Papá, entiende, no podemos mantener la tienda para siempre. Está anticuada. Los turistas quieren lugares modernos, no estantes llenos de latas. Venderemos la tienda y usaremos el dinero para el café. Es por nuestro futuro». Nuestro futuro, no el mío. Me habían borrado, como una cuenta vieja que ya no sirve. Lorena, que hasta entonces había estado callada junto a la puerta, añadió: «Luis, es lo sensato. Ya no eres joven. No necesitas trabajar. Descansa, nosotros pagaremos todo». Su voz era fría como la limonada que servía a los clientes en los días de calor. Sabía que detrás de sus palabras había cálculo. Jorge e Isabel no eran malos, pero se habían dejado llevar por su ambición, por sus sueños de un café reluciente que opacaría mi humilde tienda. Los miré. A mi hijo, que alguna vez me ayudaba a ordenar los productos, y a mi hija, que de niña se sentaba en el mostrador contando monedas. En el fondo esperaba que recapacitaran, pero sus rostros eran duros como las piedras de la plaza. «Está bien», dije en voz baja. «Denme una semana para recoger mis cosas». Jorge sonrió como si hubiera aceptado una oferta generosa y no un destierro. «Papá, no te arrepentirás. Esto es lo mejor para todos». Cuando se fueron, me quedé solo en la tienda. La luz del sol entraba por el vidrio sucio de la vitrina, iluminando los estantes con frascos de frijoles, bolsas de arroz, botellas de aceite. Pasé la mano por el mostrador, sintiendo su superficie áspera, y recordé cuando abrí esta tienda en 1978. Era joven, lleno de energía, con mi esposa Carmen, que creía en mí más que yo mismo. Llegamos a Santa Clara sin un peso, solo con un maletín y un sueño.
Trabajé en la construcción, cargando sacos de cemento, mientras Carmen cosía ropa para los vecinos. Cada peso extra lo guardaba para abrir este lugar. Cuando por fin compramos esta tienda, entonces solo un galpón abandonado, Carmen me trajo un mate y dijo: «Luis, esto es el comienzo de nuestra historia». Y ahora mis hijos decidieron que esa historia había terminado. Subí a la pequeña habitación sobre la tienda, donde guardaba mis cosas. Bajo un colchón viejo había una caja de metal que no había tocado en años. Dentro estaban unos documentos, los títulos de propiedad de un almacén en las afueras del pueblo, comprado hace 20 años, cuando nadie creía que ese terreno valdría algo. Esos papeles eran mi secreto, mi red de seguridad, algo que ni siquiera Carmen supo mientras vivía. Los guardé pensando que algún día se los daría a mis hijos como un regalo, una prueba de que su padre no era solo un tendero, sino un hombre con visión. Ahora esos papeles serían mi arma, no para vengarme, sino para recordarles quién es Luis Fernández. Esa noche me senté en el porche de la tienda, escuchando cómo el pueblo se dormía. El olor a jazmín se mezclaba con el humo de los braseros vecinos, y las estrellas brillaban tan intensamente que parecían saber mi secreto. Recordé a Jorge corriendo por la tienda de niño, escondiendo caramelos en los bolsillos, y a Isabel dibujando en cajas viejas. Recordé cuando Carmen murió de cáncer hace 15 años, dejándome solo con esta tienda para mantener viva su memoria. Pero ahora mis hijos decidieron que yo sobraba. Apreté los puños, sintiendo cómo la rabia se transformaba en determinación. Ellos creen que soy un viejo débil que aceptará su decisión. Están equivocados. Mañana comenzaré a mover las piezas, y aprenderán que Luis Fernández no se rinde sin pelear. Si me hubieras visto hace 45 años, no habrías reconocido al hombre que soy hoy. Era un joven flaco, con las manos ásperas de tanto cargar sacos de cemento bajo el sol abrasador de Santa Clara, pero con una chispa en los ojos que ni el cansancio podía apagar. Cuando pienso en cómo llegué a tener esta tienda, el Rincón de Luis, no puedo evitar volver a esos días en que todo parecía imposible. Mis hijos, Jorge e Isabel, creen que esta tienda siempre estuvo aquí, como si hubiera brotado del suelo como un árbol. No tienen idea de lo que costó construirla, de las noches sin dormir, de las promesas que le hice a mi Carmen mientras tomábamos mate en una casita con techo de lata. Pero ahora, mientras ordeno mis cosas en la trastienda, sabiendo que ellos quieren vendérsela a un desconocido, esos recuerdos me queman como brasas. Y mi secreto, esos papeles guardados en la caja de metal, me recuerda que aún tengo el control. Llegué a Santa Clara en 1975, con 28 años, recién casado con Carmen, mi amor de toda la vida. Veníamos de un pueblo pequeño donde el único futuro era trabajar en el campo hasta que el cuerpo no diera más. No teníamos nada, un maletín con ropa vieja, una foto de nuestra boda y un sueño que parecía una locura. «Luis, vamos a hacer algo grande», me decía Carmen, con esa sonrisa que hacía que cualquier día malo valiera la pena. Conseguí trabajo en la construcción, cargando materiales, mientras ella cosía ropa para los vecinos en una máquina Singer que pedía prestada. Vivíamos en una casita alquilada al final del pueblo, con paredes de adobe y un patio donde crecían hierbas silvestres. Por las noches, el olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma del mate que Carmen preparaba, y hablábamos de lo que queríamos: una casa propia, una familia, un negocio que nos diera estabilidad. Cuando nació Jorge, en 1977, todo cambió. Recuerdo el día que lo sostuve en mis brazos, tan pequeño que parecía que se me iba a romper entre las manos. «Este niño tendrá un futuro mejor que el nuestro», le prometí a Carmen mientras ella descansaba, agotada pero feliz. Trabajé más duro, haciendo horas extras en la obra, cargando ladrillos hasta que los hombros me dolían tanto que apenas podía levantar un tenedor. Cada peso que ganaba lo guardaba en una lata vieja que escondíamos bajo el piso de madera. Cuando nació Isabel, 2 años después, la lata ya estaba llena, pero el sueño de la tienda aún parecía lejano. Santa Clara no era un lugar fácil. El mercado estaba lleno de vendedores que peleaban por cada cliente, y los dueños de las tiendas grandes no querían competencia. Pero yo tenía algo que ellos no: paciencia. En 1978, después de 3 años de ahorrar, vi un cartel en un galpón abandonado en la plaza principal: «Se vende». Era un lugar destartalado, con paredes agrietadas y un tejado que se caía a pedazos, pero para mí era un palacio. «Carmen, este es el lugar», le dije, señalando el galpón como si fuera una catedral.
Ella se rió, pero me abrazó y dijo, «Si tú lo crees, Luis, yo también lo creo». Vendí el anillo de compromiso que le había dado, el único lujo que pude permitirme en nuestra boda, y usé esos pesos para dar el primer pago. El resto lo pagué en cuotas, trabajando de sol a sol. Durante un año, después de mis turnos en la construcción, venía al galpón con un martillo y un balde de pintura, clavaba tablas, arreglaba el tejado, lijaba el mostrador que construí con madera que sobraba de la obra. Carmen traía a los niños, y mientras Jorge gateaba entre los sacos de arena, Isabel dormía en una manta en el suelo. Cada clavo que ponía era una promesa. Esta tienda sería nuestra herencia. Cuando abrimos El Rincón de Luis en 1979, fue como si el pueblo entero celebrara con nosotros. Los vecinos vinieron con flores, botellas de aguardiente casero y bendiciones. Puse un letrero que pinté yo mismo, con letras torcidas pero llenas de orgullo. Vendíamos de todo: arroz, frijoles, jabón, velas, café que molía a mano cada mañana. El olor del café se mezclaba con el polvo de la plaza y el sonido de las campanas de la iglesia, y yo sentía que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. Carmen atendía a los clientes con esa calidez que hacía que volvieran, y yo me encargaba de las cuentas, de cargar las cajas, de negociar con los proveedores. Los niños crecían correteando por la tienda, y a veces, cuando cerrábamos tarde, nos sentábamos los cuatro en el porche, comiendo empanadas que Carmen preparaba en la trastienda. Pero no todo fue fácil. Hubo años en que las lluvias arruinaban las cosechas y los clientes no tenían con qué pagar. Hubo meses en que apenas alcanzaba para la comida, y yo mentía a Carmen diciendo que había comido en la obra para que ella y los niños tuvieran más. Cuando Jorge empezó la escuela, vendí mi reloj, un regalo de mi padre, para comprarle libros. Cuando Isabel quiso tomar clases de baile, cosí sacos viejos para venderlos como bolsas y pagar sus clases. Todo lo que hice fue por ellos, por darles lo que yo nunca tuve. Y cuando Carmen enfermó, hace 15 años, gasté cada peso que tenía en doctores, medicinas, cualquier cosa que pudiera mantenerla con nosotros un poco más. Pero el cáncer no pregunta por tus ahorros. La perdí en un amanecer de abril, y con ella se fue una parte de mí que nunca recuperé. Después de su muerte, la tienda se convirtió en mi refugio. Cada estante, cada lata, cada marca en el mostrador me recordaba a Carmen, a los niños cuando eran pequeños, a los días en que éramos una familia. Jorge e Isabel crecieron, se fueron a la ciudad a estudiar. Pagué sus carreras con lo que ganaba en la tienda, aunque eso significara comer arroz con frijoles durante semanas. Jorge se convirtió en contador, Isabel en maestra. Estaba tan orgulloso que lo gritaba a todo el pueblo. Mis hijos son profesionales. Pero cuando se fueron, la tienda se quedó vacía, como mi corazón. Venían a visitarme los domingos, al principio, trayendo a sus hijos, mis nietos. Pero con el tiempo, las visitas se espaciaron. «Papá, estamos ocupados», decían, y yo los entendía, o al menos lo intentaba. Ahora, mientras ordeno las latas en la trastienda, sabiendo que Jorge e Isabel quieren vender este lugar, siento que no solo me están quitando la tienda, sino todo lo que construí con Carmen. Pero hay algo que ellos no saben. Hace 20 años, cuando la tienda ya estaba funcionando bien, escuché rumores de que el gobierno planeaba construir una carretera que pasaría por las afueras de Santa Clara. Nadie le dio importancia, pero yo, que había aprendido a escuchar en la obra, supe que era serio. Compré un almacén viejo en las afueras, un terreno que parecía inútil, lleno de maleza. Lo pagué con los ahorros de la tienda, sin decirle a nadie, ni siquiera a Carmen. Pensé que sería una sorpresa para mis hijos, una herencia que les daría seguridad. Ahora, mientras miro los papeles en la caja de metal, sé que ese almacén, que hoy vale una fortuna por la carretera, será mi forma de enseñarles una lección. No quiero vengarme, pero quiero que recuerden quién es su padre. Esa noche, sentado en la trastienda, con el olor a café todavía flotando en el aire, tomé una decisión. No iré al asilo, no dejaré que vendan mi tienda sin pelear. Mañana empezaré a mover las piezas, y Jorge e Isabel aprenderán que subestimar a su viejo fue el mayor error de sus vidas. Sentado en la trastienda, con una taza de mate en las manos, no podía dejar de pensar en cómo llegamos a esto. Jorge e Isabel no siempre fueron así, fríos como el viento que sopla en las noches de invierno en Santa Clara. Hubo un tiempo en que éramos una familia, cuando sus risas llenaban la tienda y sus pequeñas manos me ayudaban a apilar latas de tomate. Pero algo cambió, como una grieta en una pared que al principio no notas, pero que con el tiempo se convierte en una herida abierta. Ahora,
Mientras ellos planean vender mi tienda, mi vida, siento que esa grieta se ha tragado todo lo que éramos. Sin embargo, tengo un plan y los papeles en esa caja de metal bajo el colchón son la llave para recordarle a mis hijos quién soy. No se trata de venganza, sino de dignidad, y estoy listo para dar el primer paso. No fue de un día para otro que Jorge e Isabel se volvieron extraños. Cuando Carmen murió, hace 15 años, algo se rompió en nuestra familia. Yo me refugié en la tienda, trabajando hasta que el cansancio me nublaba la vista, porque cada estante, cada producto me recordaba a ella. Jorge tenía 23 años entonces, estaba terminando su carrera de contador. Isabel, con 21, empezaba a dar clases en una escuela. Los dos se fueron a la ciudad buscando un futuro mejor, y yo los apoyé. Vendí una vieja radio que Carmen amaba para pagarles los pasajes y los libros. Papá, cuando terminemos te devolveremos todo, decía Jorge, y yo le creía. Isabel me abrazaba y prometía, nunca te dejaremos solo. Pero las promesas son como las flores de jazmín, hermosas al principio, pero se marchitan si no las cuidas. Al principio venían los domingos. Jorge traía a su novia, Lorena, una mujer de sonrisa calculadora que siempre miraba la tienda como si estuviera tasándola. Isabel venía con cuentos de sus alumnos y por un momento la tienda volvía a llenarse de vida. Yo preparaba empanadas como las que hacía Carmen y nos sentábamos en el porche escuchando el murmullo de la plaza. Pero poco a poco las visitas se hicieron más cortas. Papá, tenemos que volver temprano, Lorena tiene un evento, decía Jorge. Papá, los niños están cansados, decía Isabel después de casarse con Diego, un maestro como ella. Luego las visitas pasaron de ser semanales a mensuales y después solo venían en Navidad o en mi cumpleaños. Cada vez que llegaban, notaba que miraban la tienda con menos cariño y más como un estorbo. Lorena fue la primera en sembrar la idea de vender la tienda. Hace 3 años, durante una cena de Navidad, mientras cortaba el lechón asado que había preparado, ella dijo, «Luis, esta tienda es encantadora, pero no es rentable. En la ciudad están abriendo cafés modernos. Podrías vender y descansar». Su voz era dulce, pero sus ojos eran fríos, como los de un comerciante que sabe que está ofreciendo menos de lo que vale. Jorge asintió como si fuera la idea más brillante del mundo. «Sí, papá, con lo que saques podrías vivir tranquilo». Tranquilo, como si mi tranquilidad estuviera en el dinero y no en este lugar que construí con mis manos. Isabel no dijo nada, pero su silencio fue peor que cualquier palabra. Desde ese día, la idea de vender la tienda se convirtió en una sombra que crecía con cada visita. El año pasado, las cosas empeoraron. Jorge y Lorena tuvieron problemas con su negocio en la ciudad, un taller de contabilidad que no despegaba. Venían más seguido, pero no para verme, sino para pedirme cosas. «Papá, ¿puedes prestarnos algo para pagar unas deudas?», decía Jorge con la mirada baja. Yo les daba lo que podía, vaciando los ahorros de la tienda. Isabel, por su parte, empezó a traer a sus hijos, mis nietos, pero siempre con prisas. «Papá, no podemos quedarnos mucho. Diego tiene un compromiso». Una vez, mi nieta Clara, de 7 años, me preguntó, «Abuelo, ¿por qué siempre estás solo en la tienda?». No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una niña que sus padres han olvidado lo que significa familia? Hace un mes, la grieta se hizo insostenible. Jorge llegó con Lorena y un hombre trajeado que dijo ser agente inmobiliario. «Papá, él puede ayudarnos a vender la tienda», dijo Jorge, como si fuera una decisión tomada. El hombre recorrió el lugar, tomando notas, tocando los estantes como si fueran suyos. «Es un buen local, pero necesita modernizarse», dijo, mientras Lorena asentía. Yo me quedé detrás del mostrador, sintiendo cómo el suelo se hundía bajo mis pies. «¿Y yo dónde voy a ir?», pregunté, con la voz temblando. Lorena respondió, como si lo tuviera ensayado. «Luis, hay un asilo muy bonito cerca de la plaza. Allí estarás cómodo, con gente de tu edad». Cómodo, como si mi comodidad estuviera en dejar atrás 40 años de mi vida. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el porche con una botella de aguardiente que un cliente me había regalado. El olor a jazmín estaba fuerte, pero no podía disfrutarlo. Recordé cuando Jorge, de niño, me ayudaba a cerrar la tienda, contando las monedas con una sonrisa. Recordé a Isabel, sentada en el mostrador, dibujando flores en un cuaderno. ¿En qué momento se convirtieron en extraños? Pero mientras el aguardiente calentaba mi garganta, tomé una decisión. No iba a dejar que me arrancaran mi vida sin pelear.
Esos papeles en la caja de metal, los títulos del almacén en las afueras, eran mi arma. Hace 20 años, cuando compré ese terreno, nadie creía que valdría algo. Ahora, con la carretera en construcción, ese almacén es una mina de oro, y ellos no tienen ni idea. Al día siguiente, después de abrir la tienda como siempre, hice la primera llamada. Era a don Raúl, un viejo amigo que trabajaba en bienes raíces. Raúl, necesito que hagas una tasación del almacén que compré hace años, le dije, con la voz firme. ¿El terreno de las afueras? Luis, eso ahora vale una fortuna, respondió sorprendido. Lo sé, dije, y quiero que prepares una oferta, pero en secreto. Nadie debe saberlo todavía. Colgué, sintiendo que el control volvía a mis manos. Luego llamé a mi hermana Rosa, que vive en la capital. Rosa, necesito un favor. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Ella, que siempre fue más sabia que yo, no hizo preguntas. Hermano, mi casa es tuya. Ven cuando quieras. Mientras ordenaba las latas de la tienda, con el olor a café llenando el aire, supe que estaba dando el primer paso. Jorge e Isabel pensaban que podían deshacerse de mí. Pronto descubrirían que subestimarme fue su mayor error. Cada mañana, al abrir la tienda, el olor a café recién molido me envuelve como un abrazo viejo, pero estos días ese aroma no logra calmar la tormenta que llevo dentro. Jorge e Isabel están decididos a arrancarme de El Rincón de Luis, y cada conversación con ellos es como un clavo más en el ataúd de lo que fuimos como familia. Sus palabras, sus miradas, la forma en que Lorena se pasea por la tienda como si ya fuera suya, todo me hiere, pero no saben que estoy moviendo mis piezas, como en un juego de ajedrez que jugaba con mi padre en el porche de nuestra casa de infancia. Los papeles del almacén, guardados en esa caja de metal, son mi reina, y estoy a punto de hacer mi primer jaque. No quiero herirlos, pero voy a enseñarles que no pueden borrar 40 años de mi vida como si fueran un recibo viejo. La semana que les pedí para recoger mis cosas se está acabando, y Jorge e Isabel no pierden el tiempo. Hace 2 días vinieron con el agente inmobiliario otra vez. El hombre, con su traje impecable y un cuaderno lleno de números, recorrió la tienda midiendo cada esquina como si estuviera tasando mi alma. Luis, este lugar tiene potencial, dijo, señalando el mostrador donde he servido a generaciones de vecinos. Con unas reformas sería perfecto para un café. Lorena, que nunca se queda atrás, añadió, imagínate, un lugar con mesas al aire libre, luces modernas. La plaza está llena de turistas ahora. Jorge asintió como si fuera un plan perfecto, pero Isabel se quedó callada mirando el suelo. Noté que sus manos temblaban un poco, como si una parte de ella supiera que esto estaba mal. Pero no dijo nada, y eso dolió más que las palabras de Lorena. Ayer, Jorge vino solo, algo raro. Entró justo cuando estaba limpiando el mostrador, con el sol entrando por la vitrina y el olor a jabón de coco flotando en el aire. Papá, necesitamos hablar en serio, dijo, sentándose en una silla vieja que crujió bajo su peso. El asilo no es tan malo como crees. Lorena y yo visitamos el lugar. Tiene jardines, actividades, incluso un grupo de baile para los mayores. Intentó sonreír, pero su sonrisa era forzada, como la de un vendedor que no cree en su propio producto. Jorge, dije, sin dejar de limpiar, ¿te acuerdas cuando eras niño y me ayudabas a cerrar la tienda? Contabas las monedas como si fuera un tesoro. Él bajó la mirada y por un segundo vi al niño que solía ser. Sí, papá, pero los tiempos cambian. No podemos vivir del pasado. El pasado, como si mi vida, mi sudor, las noches que pasé despierto para pagar sus estudios, fueran solo recuerdos que no valen nada. Intenté mantener la calma, pero mi voz salió más dura de lo que quería. Esta tienda no es solo el pasado, Jorge. Es lo que nos mantuvo vivos, lo que te dio una carrera, lo que le dio a Isabel su título. ¿Y ahora quieres vendérsela a un extraño? Él suspiró, pasándose la mano por el pelo. Papá, no es personal, es negocio. Lorena y yo necesitamos el dinero para el café, y el asilo es lo mejor para ti. Lo mejor para mí. Como si él supiera lo que necesito. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo la grieta entre nosotros se hacía más profunda. Cuando se fue, me senté en la trastienda, con el olor a especias, recordándome los días en que Carmen y yo llenábamos estas estanterías juntos. No iba a dejar que me quitaran esto sin pelear. Esa misma tarde tomé el teléfono y llamé a don Raúl otra vez. «Raúl, ¿cómo va la tasación del almacén?», pregunté, mientras miraba por la ventana cómo los niños jugaban en la plaza,
sus risas mezclándose con el tañido de las campanas de la iglesia. «Luis, te tengo noticias», dijo, con un entusiasmo que no escuchaba en años. «Ese terreno vale más de lo que imaginaba. La carretera lo ha convertido en un punto estratégico. Hay una empresa interesada, podrían pagar una fortuna». Sentí un nudo en el estómago, no de miedo, sino de emoción. «Prepáralo todo, Raúl, pero que nadie en el pueblo lo sepa todavía», dije. «Confía en mí, amigo», respondió él, y colgué con una sonrisa que no había sentido en días. Luego llamé a mi sobrino Miguel, el hijo de mi hermana Rosa, que trabaja como abogado en la capital. Miguel siempre fue diferente a Jorge e Isabel, agradecido, humilde, alguien que nunca olvidó de dónde vino. «Tío, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó preocupado. Le conté todo, la tienda, el asilo, los planes de mis hijos. «Tío, eso no está bien», dijo con la voz firme. «Ven a la capital, quédate con nosotros y tráeme esos papeles del almacén, los revisaré». Acepté, sintiendo que tenía aliados, algo que no esperaba. Esa noche empaqué una maleta pequeña, algo de ropa, la foto de Carmen con los niños y la caja de metal con los documentos. Mientras doblaba una camisa vieja, olí el aroma del jabón que Carmen usaba y por un momento sentí que ella estaba conmigo, diciéndome: «Luis, tú puedes con esto». Al día siguiente, mientras atendía a los clientes en la tienda, noté que los vecinos empezaban a sospechar algo. Doña Clara, que viene todos los días por su libra de arroz, me miró con ojos tristes. «Luis, ¿es verdad que vas a cerrar la tienda?», preguntó, mientras el olor a tamales que traía en su bolsa llenaba el aire. Sonreí, aunque por dentro me dolía. «No te preocupes, Clara, el rincón de Luis no se irá tan fácil». Ella asintió, pero su mirada decía que no me creía. Cuando se fue, me quedé mirando la plaza, donde los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas y los pájaros revoloteaban alrededor de la fuente. Este pueblo era mi hogar, y esta tienda era su corazón. No podía dejar que se convirtiera en un café para turistas. Esa noche, antes de cerrar, escribí una carta a Jorge e Isabel. No era una carta de despedida, sino una advertencia, aunque ellos no lo sabrían aún. «Queridos hijos», escribí con la pluma temblando en mi mano, «piensan que esta tienda es solo madera y latas, pero es mi vida. Me piden que me vaya, pero yo decidiré a dónde voy y cómo. No se olviden de quién les dio todo lo que tienen». Doblé la carta y la dejé en el mostrador, sabiendo que la encontrarían cuando vinieran a presionarme otra vez. Luego tomé mi maleta y caminé hacia la parada de autobús, con el aire fresco de la noche oliendo a jazmín y humo de leña. Subí al autobús rumbo a la capital, con la caja de metal en mi regazo. Mientras el pueblo se alejaba por la ventana, sentí que no estaba huyendo, sino avanzando hacia algo nuevo. Jorge e Isabel pensaban que tenían el control, pero pronto descubrirían que el juego apenas comenzaba. El autobús traqueteaba por la carretera y el olor a diésel se mezclaba con el aroma de las flores silvestres que crecían en los bordes del camino. Mientras Santa Clara se desvanecía en la distancia, con sus luces parpadeando como estrellas cansadas, yo apretaba la caja de metal contra mi pecho, sintiendo el peso de los papeles que guardaban mi secreto. No era solo el almacén, ese terreno olvidado que ahora valía una fortuna. Era la prueba de que Luis Fernández no era solo un viejo tendero al que podían desechar. Llegar a la capital fue como despertar de un sueño largo. El bullicio de las calles, los claxones, el olor a comida callejera y asfalto caliente me recordaron que el mundo seguía girando y yo aún tenía un lugar en él. Jorge e Isabel pensaban que me habían arrinconado, pero en la capital, con la ayuda de mi sobrino Miguel, estaba a punto de dar un paso que cambiaría todo. Cuando bajé del autobús, la ciudad me recibió con una ráfaga de aire caliente y el sonido de los vendedores ambulantes ofreciendo arepas y jugo de tamarindo. Mi hermana Rosa me esperaba en la terminal, con su sonrisa amplia y los brazos abiertos, como si no hubieran pasado años desde la última vez que nos vimos. «Luis, hermano, qué flaco estás», dijo, abrazándome con tanta fuerza que casi suelto la caja. Olía a jabón de lavanda, el mismo que usaba nuestra madre, y por un momento sentí que volvía a ser un niño en nuestro pueblo. «Rosa, gracias por recibirme», dije, con la voz quebrada. Ella me miró a los ojos, como si pudiera leer mi dolor, y no preguntó nada. «Vamos a casa, necesitas comer algo decente», respondió, tomando mi maleta. La casa de Rosa era pequeña pero acogedora, con paredes pintadas de amarillo y un patio lleno de macetas con hierbas que perfumaban el aire.
Mientras comíamos sancocho, con el vapor subiendo de la olla y el sonido de los cubiertos contra los platos, le conté todo: la tienda, las palabras de Jorge, el plan de Lorena, el asilo. Rosa escuchó en silencio, cortando un pedazo de plátano con cuidado, pero sus ojos brillaban de rabia. ¿Cómo se atreven, Luis? Esa tienda es tu vida y ellos no tienen derecho a quitártela, dijo, golpeando la mesa. Luego, suavizando la voz, añadió: pero tú no eres de los que se rinden. ¿Qué tienes en esa caja? Sonreí, sintiendo que por primera vez en semanas no estaba solo. Algo que cambiará el juego, Rosa, respondí y le mostré los documentos del almacén. Esa noche, Miguel llegó a la casa. Es un hombre joven, de unos 30 años, con la misma energía que yo tenía cuando llegué a Santa Clara. Es abogado, pero no de esos que solo buscan dinero. Miguel tiene corazón, algo que mis hijos parecen haber olvidado. Sentados en el comedor, con el olor a café fuerte llenando la habitación, revisamos los papeles. Tío, esto es increíble, dijo, hojeando los documentos con los ojos abiertos como platos. Este almacén está en el camino de la nueva carretera. Hay empresas peleándose por terrenos como este. Podrías venderlo por una fortuna o usarlo para algo grande. Le pedí que calculara cuánto valía, pero que no hablara con nadie todavía. Quiero que Jorge e Isabel piensen que estoy acabado, dije. Cuando sea el momento, sabrán la verdad. Miguel asintió, con una sonrisa pícara. Eres un zorro viejo, tío, dijo, y por primera vez en días me reí. Mientras tanto, en Santa Clara, supe por un mensaje de doña Clara, mi clienta fiel, que Jorge y Lorena estaban acelerando la venta de la tienda. Luis, vinieron con ese hombre del traje otra vez, escribió, con su letra temblorosa, en un papel que me mandó con un vecino. Están diciendo que la tienda será un café para turistas. La gente en el pueblo está triste, pero nadie se atreve a decirles nada. Sentí una punzada en el pecho, imaginando mi rincón de Luis convertido en un lugar con mesas de metal y música que no significa nada para nuestra plaza. Pero también sentí una chispa de determinación. Ellos podían tener sus planes, pero yo tenía los míos. Al día siguiente, Miguel me llevó a su oficina, un lugar pequeño pero ordenado, con paredes llenas de libros y el olor a tinta de impresora. Allí conocí a Ana, una amiga de Miguel que trabaja en urbanismo. Luis, tu almacén está en una zona que ahora es clave, dijo, mostrando un mapa lleno de líneas y colores. La carretera pasará a pocos metros y hay planes para un centro comercial cerca. Si vendes ahora, podrías sacar millones, pero si esperas, podría valer aún más. No quería vender, no todavía. Ana, ¿qué puedo hacer con ese terreno sin venderlo?, pregunté. Ella sonrió, como si supiera que yo no era de los que se rinden. Podrías construir algo tú mismo, un mercado, un taller, incluso un centro comunitario. Tienes opciones, Luis. Esas palabras se quedaron conmigo como el eco de las campanas de la iglesia de Santa Clara. Esa noche, en la casa de Rosa, mientras el aroma de las hierbas del patio se colaba por la ventana, empecé a soñar despierto. ¿Y si usaba el almacén para algo más grande que una tienda? ¿Y si creaba algo que el pueblo recordara, algo que mis hijos no pudieran ignorar? Pero primero necesitaba asegurarme de que el terreno fuera intocable. Le pedí a Miguel que preparara un fideicomiso, algo que protegiera el almacén de cualquier reclamo de Jorge o Isabel. No quiero que piensen que tienen derecho a esto, le dije. Miguel asintió, tomando notas. Tío, esto va a ser grande, pero necesitas decidir qué quieres hacer después. Lo miré, sintiendo que la caja de metal no solo guardaba papeles, sino mi futuro. Lo sabré pronto, respondí. Mientras tanto, en Santa Clara, los rumores crecían. Doña Clara me llamó por teléfono, su voz temblorosa. Luis, están limpiando la tienda. Quitaron tu letrero viejo y pusieron uno que dice «Se vende». La plaza no es la misma sin ti. Colgué con el corazón apretado, pero no con tristeza, sino con fuerza. Jorge e Isabel pensaban que podían borrar mi historia, pero no sabían que yo estaba escribiendo un nuevo capítulo. Sentado en el patio de Rosa, con una taza de mate en las manos y el olor a tierra húmeda en el aire, supe que estaba listo para el siguiente paso. Mi secreto, ese almacén olvidado, iba a ser mi voz, mi manera de gritarle al mundo que Luis Fernández aún tenía mucho que dar. El autobús de regreso a Santa Clara olía a cuero viejo y a frutas que algún pasajero llevaba en una bolsa. Mientras miraba por la ventana, con la caja de metal en mi regazo, sentía que no era el mismo hombre que se fue hace unos días.
La capital me había dado claridad, y las palabras de Miguel y Ana resonaban en mi cabeza como las campanas de la iglesia en la plaza. Mi almacén no era solo un terreno, era una oportunidad para mostrarle a mis hijos, a Jorge e Isabel, que no podían borrar mi vida tan fácilmente. Pero más que eso, era una forma de recuperar mi lugar en Santa Clara, no solo para mí, sino para el pueblo que me vio crecer. Cuando el autobús entró en el pueblo, con el olor a jazmín y el sonido de los vendedores ambulantes llenando el aire, supe que estaba listo para enfrentarlos. No con rabia, sino con la fuerza de un hombre que sabe quién es. Al llegar a la plaza, vi el letrero de "Se vende" colgado en la vitrina de El Rincón de Luis. Era como una puñalada, pero no me detuve. Abrí la puerta de la tienda y el crujido de la madera vieja me recibió como un amigo. El olor a café y especias aún flotaba en el aire, aunque las estanterías estaban más vacías, como si alguien hubiera empezado a desmantelar mi mundo. Doña Clara, que estaba comprando una libra de arroz, dejó caer su bolsa al verme. «Luis, estás de vuelta», exclamó, corriendo a abrazarme. Sus manos olían a masa de tamales, y su abrazo fue tan cálido que casi me quiebro. «No podía quedarme lejos, Clara», dije sonriendo. «Este es mi lugar». Ella me miró con ojos brillantes. «El pueblo no es el mismo sin ti. Todos están hablando de la tienda. Nadie quiere que se convierta en un café para turistas». Antes de que pudiera responder, Jorge y Lorena entraron. Él llevaba una camisa planchada, como siempre, y ella tenía ese aire de quien ya se siente dueña del lugar. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó Jorge, sorprendido. «Pensé que estabas con Rosa». Su voz tenía un dejo de fastidio, como si mi presencia fuera un inconveniente. Lorena, con una sonrisa tensa, añadió: «Luis, el agente inmobiliario viene mañana para cerrar el trato. Deberías estar descansando». Descansando. Como si mi vida fuera un mueble viejo que podían guardar en un rincón. Me apoyé en el mostrador, sintiendo su superficie áspera bajo mis dedos, y dije: «Esta es mi tienda, Jorge. No me voy a ir tan fácil». Él frunció el ceño y Lorena cruzó los brazos. «Papá, ya lo discutimos, es por el bien de todos», dijo Jorge, pero su voz temblaba, como si no estuviera tan seguro como quería parecer. No quería pelear, no todavía. «Solo vine a recoger algunas cosas», mentí, señalando mi maleta. «Pero antes quiero hablar con ustedes dos». Los llevé a la trastienda, donde el olor a especias era más fuerte, y saqué la carta que había escrito antes de irme. «Léanla», dije, entregándosela. Jorge la tomó, confundido, y Lorena miró por encima de su hombro. Mientras leían, vi cómo sus rostros cambiaban. Jorge se puso pálido y Lorena apretó los labios. «Papá, ¿qué significa esto?», preguntó él, sosteniendo la carta como si quemara. «Significa que no soy un estorbo que pueden mandar a un asilo», respondí, con la voz firme. «Esta tienda es mi vida y no voy a dejar que la vendan sin más». Lorena intentó hablar, pero la interrumpí. «No he terminado. Ustedes tendrán su café, pero no aquí, no en mi tienda». No les dije nada del almacén. Ese secreto aún era mío, y quería que lo descubrieran en el momento justo. Pero algo en mi tono, en mi mirada, los hizo retroceder. Jorge murmuró algo sobre hablar después y se fue con Lorena, dejándome solo en la trastienda. Me senté en una silla vieja, escuchando el eco de sus pasos alejándose, y sentí una calma extraña. Había dado el primer paso, y aunque no sabían lo que venía, yo sí. Esa tarde, mientras ordenaba las pocas cosas que quedaban en las estanterías, los vecinos empezaron a llegar. Don Pepe, el panadero, trajo un paquete de pan fresco, con ese olor a levadura que llenaba la tienda. «Luis, no dejes que se lleven esto», dijo, señalando los estantes. «Esta tienda es parte de Santa Clara». Luego vino doña Mercedes con una botella de aguardiente casero. «Para que no te sientas solo», dijo, guiñándome un ojo. Esa noche, la plaza se llenó de vecinos. Alguien trajo una guitarra, y el aire se llenó de canciones y risas, como en los viejos tiempos cuando Carmen y yo organizábamos fiestas para el pueblo. Me senté en el porche de la tienda con una taza de mate en las manos, y escuché cómo los vecinos hablaban de la tienda, de los recuerdos que tenían aquí. «Luis, aquí bautizamos a mi hijo», dijo don Pepe. «Y aquí compré el café para mi boda», añadió doña Clara. Sus palabras eran como un bálsamo, recordándome que mi vida no era solo mía, sino también del pueblo. Mientras las estrellas brillaban sobre la plaza, tomé una decisión. No solo salvaría la tienda, sino que haría algo más grande, algo que uniera a Santa Clara. Al día siguiente, llamé a Miguel desde un teléfono público, con el sonido de los pájaros y los gritos de los vendedores de fondo.
Tío, ¿cómo va todo?, preguntó. Le conté sobre la confrontación con Jorge y Lorena y sobre el apoyo de los vecinos. Necesito que vengas a Santa Clara, dije. Trae los documentos del almacén y los planos que Ana mencionó. Vamos a hacer algo con ese terreno. Miguel se rió, como si supiera que estaba tramando algo grande. Tío, estás lleno de sorpresas. Estaré allí en 2 días. Colgué, sintiendo que el plan tomaba forma. La caja de metal, con los títulos del almacén, era mi arma, pero los vecinos, con sus voces y sus recuerdos, eran mi ejército. Jorge e Isabel podían tener sus sueños de un café moderno, pero yo tenía algo más poderoso, una comunidad que me respaldaba. Mientras cerraba la tienda esa noche, con el olor a café aún flotando en el aire, miré el letrero de "Se vende" en la vitrina. No lo quité, no todavía. Quería que Jorge y Lorena pensaran que seguían en control. Pero mientras la luna iluminaba la plaza y el sonido de una guitarra lejana llenaba el silencio, supe que el juego estaba cambiando. Mi secreto, ese almacén olvidado y el amor del pueblo eran mi fuerza. Pronto, mis hijos aprenderían que subestimar a su padre fue el mayor error de sus vidas. El sol de Santa Clara quemaba la plaza como siempre, pero esa mañana el aire olía diferente, como si el viento trajera un cambio que solo yo podía sentir. Mientras molía café en la tienda, con el aroma llenando cada rincón de El Rincón de Luis, miraba el letrero de "Se vende" en la vitrina y sonreía para mis adentros. Jorge e Isabel pensaban que me tenían acorralado, que su plan de convertir mi tienda en un café para turistas estaba a punto de hacerse realidad. Pero no sabían que mi sobrino Miguel llegaba hoy con los documentos del almacén y un plan que empezaba a tomar forma en mi cabeza. Los vecinos, con sus abrazos y sus palabras, me habían dado fuerza y ahora, con Miguel a mi lado, estaba listo para mostrarles a mis hijos que este viejo aún tenía mucho que decir. Mi secreto, ese terreno olvidado en las afueras, estaba a punto de convertirse en algo más grande que cualquier café. Miguel llegó al mediodía, con una mochila al hombro y esa energía que me recordaba a mí cuando era joven. El autobús dejó una nube de polvo en la plaza y cuando lo vi bajar, con su sonrisa amplia y un paquete de arepas que traía de la capital, sentí que no estaba solo en esta pelea. Tío, esto es un horno, dijo, limpiándose el sudor mientras me abrazaba. Olía a colonia barata y a ciudad, pero sus ojos tenían la misma chispa que los de mi hermana Rosa. Gracias por venir, Miguel, dije, llevándolo a la trastienda. Allí, con el olor a especias y el crujido de la madera vieja, le mostré los papeles del almacén. Esto es lo que te conté, dije, señalando los documentos. Ahora dime, ¿qué podemos hacer con esto? Miguel hojeó los papeles, silbando sorprendido. Tío, esto es oro. La carretera ha hecho que este terreno valga millones, pero no se trata solo de venderlo, ¿verdad? Lo miré, sonriendo. No, Miguel. Quiero hacer algo que Santa Clara no olvide. Esa tarde, mientras atendía a los clientes, los vecinos empezaron a llegar, como si supieran que algo grande estaba pasando. Doña Clara trajo un plato de tamales, aún calientes, con ese olor a maíz y pollo que llenaba la tienda. Don Pepe, el panadero, dejó un canasto de pan de yuca diciendo: «Luis, no dejes que esos forasteros se lleven tu tienda». Incluso el viejo don Manuel, que apenas sale de su casa, vino cojeando con su bastón y me dio una botella de aguardiente. «Para que brindemos cuando ganes», dijo, guiñándome un ojo. Sus palabras, sus gestos, el calor de sus manos, todo me recordaba por qué esta tienda era más que un negocio. Era el corazón del pueblo. Decidí que era hora de compartir una parte de mi plan, no todo, pero lo suficiente para encender una chispa. Reuní a los vecinos en el porche de la tienda al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja y el olor a jazmín se mezclaba con el humo de los braseros. «Amigos», dije, subiendo a una silla para que todos me oyeran, «ustedes saben que mis hijos quieren vender esta tienda. Quieren convertirla en un café para turistas, como si nuestro pueblo no valiera nada». Se escucharon murmullos de desaprobación y doña Clara gritó: «¡Esto es nuestro, Luis!». Asentí, sintiendo el calor de sus voces. «Pero les tengo una noticia», continué. «Tengo algo que ellos no saben, un terreno en las afueras que compré hace años. No voy a dejar que me quiten esta tienda, y voy a usar ese terreno para hacer algo grande para Santa Clara». No dije más, no todavía, pero vi cómo sus ojos se iluminaban. Don Pepe levantó su sombrero y gritó: «Eso es, Luis, que sepan quién manda aquí». Esa noche, mientras la plaza se llenaba de risas y el sonido de una guitarra,
Miguel y yo nos sentamos en la trastienda a planificar. Él trajo un cuaderno con notas y un mapa que Ana le había dado. «Tío, el terreno está en una posición perfecta», dijo, señalando las líneas que marcaban la nueva carretera. «Podrías construir un mercado, un lugar donde los vendedores locales tengan espacio o incluso un centro comunitario con talleres, clases, cosas para el pueblo». Me quedé mirando el mapa, imaginando un lugar lleno de vida, con el olor a frutas frescas, el sonido de niños aprendiendo, el bullicio de los vecinos. «Quiero algo que una al pueblo», dije. «Algo que mis hijos no puedan ignorar». Miguel sonrió. «Entonces hagamos un centro comunitario. Podemos empezar con un proyecto pequeño, pero con el valor del terreno tienes el poder». Pero no todo era tan fácil. Al día siguiente, Isabel llegó a la tienda sola, algo que no esperaba. Entró con pasos nerviosos, con el cabello recogido y un vestido que parecía demasiado elegante para la plaza. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó, mirando los estantes como si intentara recordar algo. «Te dije que recogería mis cosas», respondí, sin dejar de ordenar unas latas. Ella suspiró, sentándose en la silla donde solía dibujar de niña. «Papá, sé que esto es duro, pero es lo mejor. El asilo no es tan malo, y el café será bueno para el pueblo». Su voz temblaba y por un momento vi a la niña que lloraba cuando se caía en la plaza. Pero luego recordé su silencio cuando Lorena hablaba del asilo. «Isabel», dije, mirándola a los ojos, «esta tienda es mi vida. ¿Cómo puedes pedirme que la deje?» Ella bajó la mirada. «No es solo mi idea, papá. Jorge y Lorena, ellos dicen que es lo correcto». Pero no terminó la frase, como si supiera que no había excusa. No le dije nada del almacén, pero dejé que viera mi determinación. «No me voy a rendir, Isabel», dije, con la voz firme. «Si quieren esta tienda, tendrán que pelear por ella». Ella se levantó con los ojos húmedos y salió sin decir más. Cuando se fue, sentí una punzada de dolor, pero también alivio. Había plantado una semilla de duda en ella, y eso era suficiente por ahora. Esa tarde, Miguel y yo nos reunimos con don Raúl, el amigo de bienes raíces, en un café al borde de la plaza. El olor a café expreso y el sonido de los vasos chocando llenaban el lugar. «Luis, el terreno ya está tasado», dijo Raúl, entregándome un sobre. «Es más de lo que imaginé. Si decides vender, tienes compradores listos, pero si quieres construir, puedo conectarte con gente». Miré a Miguel, que asintió. «No voy a vender», dije. «Vamos a construir algo que Santa Clara nunca olvide». Mientras caminaba de regreso a la tienda, con el sol cayendo y el aroma de las empanadas flotando en el aire, sentí que el pueblo estaba conmigo. Los vecinos me saludaban, algunos me daban palmadas en la espalda, otros dejaban pequeños regalos en la tienda. Una bolsa de naranjas, un frasco de mermelada casera. Jorge e Isabel podían tener sus planes, pero yo tenía algo más grande, una comunidad que me veía como familia. Y con los documentos del almacén en mi mano, supe que estaba a un paso de cambiarlo todo. Ellos pensaban que podían borrarme, pero pronto descubrirían que Luis Fernández estaba escribiendo una nueva historia, una que resonaría en Santa Clara por años. El amanecer en Santa Clara siempre ha sido mi momento favorito. La plaza despierta con el aroma de las arepas asándose en los carritos y el sonido de las campanas de la iglesia marcando las 6. Pero esta mañana, mientras abría la tienda, con el olor a café recién molido llenando el rincón de Luis, sentía algo nuevo, una chispa de esperanza que no había sentido desde que Carmen vivía. Los documentos del almacén, guardados en mi caja de metal, eran más que papeles, eran la promesa de un futuro que yo podía construir. Jorge y Lorena seguían presionando para vender la tienda, pero yo ya no era el viejo derrotado que ellos imaginaban. Con Miguel a mi lado y el pueblo respaldándome, estaba listo para dar un paso más en mi plan, convertir el almacén en un centro comunitario que uniría a Santa Clara. Ellos querían un café para turistas. Yo iba a darles algo que valdría más que cualquier dinero. Esa mañana, Miguel y yo nos reunimos con don Raúl y Ana, la amiga urbanista, en la trastienda de la tienda. El aire olía a especias y a madera vieja, y el sol entraba por una ventana rota, dibujando sombras en el suelo. Ana extendió un plano sobre la mesa, señalando el terreno del almacén. «Luis, esto es lo que podemos hacer», dijo, con entusiasmo. «Un centro comunitario con espacio para un mercado local, talleres de artesanía, clases para los niños. Incluso podríamos incluir un pequeño escenario para música y festivales». Sus palabras pintaban una imagen que me hacía vibrar.
un lugar lleno de vida, con el olor a frutas frescas, el sonido de risas y guitarras, un espacio donde Santa Clara pudiera reunirse. Miguel añadió: «Tío, con el valor del terreno puedes financiar esto sin venderlo. Hay inversionistas que apoyarían un proyecto así, especialmente si beneficia al pueblo». Miré los planos, sintiendo la textura áspera del papel, y dije: «Esto es lo que quiero. Algo que dure, algo que sea nuestro». Mientras planeábamos, los vecinos seguían llegando a la tienda, como si supieran que algo grande estaban haciendo. Doña Clara trajo un frasco de mermelada de guayaba, con ese olor dulce que me recordaba a los desayunos con Carmen. «Luis, ¿es verdad que vas a hacer algo con el terreno de las afueras?», preguntó, con los ojos brillando. No quise revelar todo, pero sonreí. «Clara, pronto lo sabrás, pero te prometo que será para el pueblo». Ella me dio una palmada en el brazo diciendo: «Eso es, Luis, no dejes que esos forasteros ganen». Don Pepe, el panadero, llegó con un grupo de vecinos trayendo pan fresco y una idea. «Luis, si haces un mercado, los vendedores locales podemos unirnos. No queremos cafés elegantes, queremos nuestro pueblo». Sus palabras eran como leña para el fuego que crecía dentro de mí. Pero no todo era tan sencillo. Esa tarde, Jorge y Lorena llegaron con el agente inmobiliario, un hombre que parecía más interesado en su reloj que en la tienda. Entraron como si fueran los dueños, con Lorena señalando las paredes y diciendo: «Aquí pondremos mesas y ahí una barra moderna». Jorge me miró, incómodo, y dijo: «Papá, el trato está casi cerrado, firmamos mañana». Sentí que el aire se volvía pesado, como antes de una tormenta. «Jorge», dije, apoyándome en el mostrador, «esta tienda no es tuya para venderla, es mía y no he dado mi permiso». Lorena soltó una risa corta, como si hubiera dicho algo ridículo. «Luis, sé razonable, no puedes quedarte aquí para siempre, el asilo es lo mejor para ti». Su voz era fría, como el metal de las latas que apilaba cada día. Jorge intentó suavizar las cosas. «Papá, no queremos pelear, pero esto es por el futuro de todos». No pude contenerme más. «¿El futuro de todos? ¿O el tuyo y el de Lorena?», dije, con la voz temblando de rabia. «Esta tienda me mantuvo a mí, a tu madre, a ti, a Isabel, ¿y ahora me dices que no vale nada?». Jorge bajó la mirada, pero Lorena no se inmutó. «Luis, los tiempos cambian, no puedes aferrarte al pasado». Me acerqué a ellos, sintiendo el crujido del suelo bajo mis pies. «No me aferro al pasado», dije. «Me aferro a mi vida, y no voy a dejar que me la quiten». El agente inmobiliario carraspeó, incómodo, y murmuró algo sobre volver más tarde. Cuando se fueron, Jorge me miró por un momento, como si quisiera decir algo, pero Lorena lo tomó del brazo y salieron. Esa noche, la plaza estaba viva con una fiesta improvisada. Los vecinos, enterados de mi resistencia, trajeron comida, música y risas. Don Manuel tocó la guitarra, con sus dedos torcidos por la edad pero firmes en las cuerdas, mientras doña Clara y otras mujeres bailaban al ritmo de una cumbia. El olor a empanadas y aguardiente llenaba el aire, y por un momento sentí que Carmen estaba allí, sonriendo desde las sombras. Me acerqué a don Pepe y le conté, en voz baja, la idea del centro comunitario. «Quiero un lugar donde todos tengan espacio», dije. «Vendedores, artesanos, niños, un lugar que sea de Santa Clara». Él me dio una palmada en la espalda. «Luis, cuenta con nosotros. Los vendedores de la plaza te apoyaremos». Otros vecinos escucharon y pronto la idea se extendió como el aroma del café por la mañana. Al día siguiente, Miguel y Ana se reunieron conmigo en la tienda. Ana trajo un arquitecto amigo, un hombre joven que olía a colonia fuerte y hablaba con entusiasmo. «Luis, podemos empezar con un diseño sencillo», dijo, mostrando bocetos. «Un mercado cubierto, un taller para artesanos, un espacio para clases. Podemos usar el terreno como garantía para financiar la construcción». Miguel añadió: «Tío, ya hablé con un inversionista en la capital. Está interesado, pero quiere conocerte». Sentí un nudo en el estómago, no de miedo, sino de emoción. «Que venga», dije. «Quiero que vea lo que es Santa Clara». Mientras firmábamos los primeros documentos para el fideicomiso, asegurando que el terreno quedara protegido, supe que estaba más cerca de mi meta. Pero también sabía que Jorge y Lorena no se rendirían. Doña Clara me contó que habían estado hablando con los comerciantes de la plaza, tratando de convencerlos de que el café traería más turistas. Algunos dudaban, pero otros, presionados por la promesa de dinero, empezaban a ceder. No los culpaba.
La vida en Santa Clara no es fácil, pero yo tenía algo que ellos no. El apoyo de los que veían en mí no solo a un tendero, sino a un vecino, un amigo. Mientras cerraba la tienda esa noche, con el olor a jazmín entrando por la ventana, miré los planos del centro comunitario. Era más que un edificio, era mi manera de decirle al pueblo y a mis hijos que Luis Fernández no se rinde. El secreto del almacén estaba a punto de salir a la luz y cuando lo hiciera cambiaría todo. El día amaneció con un cielo tan claro que parecía que Santa Clara se preparaba para algo grande. Mientras abría la tienda, el aroma del café recién molido se mezclaba con el olor a tierra húmeda que traía la brisa matutina. La plaza estaba viva, con los vendedores gritando sus ofertas y el sonido de las campanas de la iglesia resonando como un latido. Hoy era el día. El inversionista que Miguel había contactado llegaría para ver el terreno del almacén, y yo estaba listo para revelar mi secreto a la comunidad. Jorge e Isabel seguían adelante con su plan de vender el Rincón de Luis, pero no sabían que el juego estaba a punto de cambiar. Los documentos en la caja de metal, que había guardado por 20 años, eran mi arma, y hoy los usaría para mostrarles a mis hijos y al pueblo que este viejo tendero aún tenía fuerza para pelear. Miguel llegó temprano, acompañado por el inversionista, un hombre llamado Don Carlos, con un traje que parecía fuera de lugar en la polvorienta plaza de Santa Clara. Olía a colonia cara y hablaba con la confianza de quien está acostumbrado a cerrar tratos grandes. «Señor Fernández», dijo, estrechando mi mano, «Miguel me habló de su terreno. Si es tan bueno como dice, podemos hacer algo extraordinario». Lo llevé al almacén, un edificio viejo rodeado de maleza, pero con una vista que ahora, gracias a la carretera cercana, era un tesoro. El olor a hierba seca y el zumbido de los insectos llenaban el aire, mientras don Carlos recorría el lugar, tomando notas. «Esto es una joya», dijo, mirando el horizonte donde pasaban los camiones. «Un centro comunitario aquí sería un éxito. Estoy dispuesto a financiar la mitad si usted pone el terreno». Sentí un nudo en el estómago, no de miedo, sino de emoción. «Trato hecho», respondí, sabiendo que este era el comienzo de algo nuevo. De regreso a la tienda, convoqué a los vecinos para una reunión en la plaza al atardecer. La noticia se había corrido como pólvora y cuando el sol empezó a caer, la plaza estaba llena de rostros familiares. Doña Clara con su delantal manchado de masa, don Pepe con su sombrero gastado, doña Mercedes con una botella de aguardiente para compartir. El aire olía a empanadas y jazmín y una guitarra sonaba suavemente en el fondo. Subí a un banco, con Miguel a mi lado, y hablé con la voz fuerte, como cuando anunciaba ofertas en la tienda. «Amigos», dije, «durante 40 años esta tienda ha sido mi vida y ustedes han sido mi familia. Mis hijos quieren venderla, pero yo tengo otros planes». Hice una pausa, sintiendo todas las miradas sobre mí. Hace 20 años compré un terreno en las afueras, un almacén que ahora vale una fortuna gracias a la carretera. Con ese terreno vamos a construir un centro comunitario para Santa Clara, un mercado para los vendedores, talleres para los artesanos, clases para los niños, un lugar para todos nosotros. La plaza estalló en aplausos. Doña Clara gritó, «¡Eso es, Luis! ¡Esto es nuestro pueblo!». Don Pepe levantó su sombrero y hasta don Manuel, que apenas habla, aplaudió con su bastón. El sonido de las risas y los vivas llenó el aire, como en las fiestas de antaño cuando Carmen organizaba posadas. Pero entonces vi a Jorge e Isabel entre la multitud, con rostros de piedra. Lorena no estaba, lo cual era extraño, pero sus ausencias nunca eran inocentes. Jorge se acercó, con los puños apretados. «Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Un terreno? ¿Por qué no nos dijiste nada?». Su voz era una mezcla de rabia y confusión. Isabel, a su lado, parecía perdida, como si estuviera viendo a su padre por primera vez. «Porque no me dieron la oportunidad», respondí, mirándolos a los ojos. «Pensaron que podían mandarme a un asilo y vender mi tienda como si no valiera nada. Pero esta es mi vida y voy a decidir cómo termina». Jorge intentó hablar, pero los vecinos lo interrumpieron, rodeándome con abrazos y palabras de apoyo. «Luis, cuenta con nosotros», dijo don Pepe. «Voy a traer a los vendedores de la plaza para el mercado». Doña Mercedes añadió, «Y yo enseñaré costura en el centro, que vean lo que podemos hacer». Sentí que el pueblo era mi familia, más que mis propios hijos en ese momento. Pero Isabel dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. «Papá, no sabía lo del terreno», dijo, con la voz quebrada. «No queríamos hacerte daño».
Por un momento vi a la niña que dibujaba flores en el mostrador, pero luego recordé su silencio cuando hablaron del asilo. Isabel, dije, suavizando la voz, tú elegiste a Lorena y a Jorge sobre mí. Ahora yo elijo a Santa Clara. Esa noche, mientras la plaza seguía llena de música y risas, Miguel y yo nos sentamos en la trastienda con don Carlos y Ana para afinar los detalles. El olor a café y especias envolvía la habitación y los bocetos del centro comunitario estaban extendidos sobre la mesa. Luis, esto puede estar listo en 6 meses si empezamos ya, dijo Ana, señalando los planos. Podemos usar el terreno como garantía y el dinero de don Carlos para la construcción. Asentí, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en mi nueva vida. Pero también sabía que Jorge e Isabel no se rendirían. Doña Clara me había dicho que Lorena estaba hablando con un comprador en la ciudad, alguien dispuesto a pagar más por la tienda. No me sorprendía. Lorena siempre fue de las que no sueltan un hueso hasta que lo exprimen. Antes de dormir me senté en el porche de la tienda, con una taza de mate en las manos y el olor a jazmín flotando en el aire. Miré la plaza, donde los vecinos seguían cantando, y pensé en Carmen. Amor, esto es por ti, murmuré, sintiendo su presencia en la brisa. Los documentos del almacén, ahora en manos de Miguel, eran mi carta de triunfo, pero el verdadero poder estaba en el pueblo, en las manos que me daban palmadas, en las voces que gritaban mi nombre. Jorge e Isabel podían seguir con su plan, pero yo tenía uno mejor. Y mañana, cuando el comprador llegara, estarían frente a una sorpresa que no esperaban. El secreto del almacén ya no era solo mío, era de Santa Clara, y juntos íbamos a construir algo que duraría más que cualquier café. La mañana llegó con un calor que hacía temblar el aire sobre la plaza de Santa Clara. Mientras abría el rincón de Luis, el olor a café molido y el sonido de las campanas de la iglesia me envolvieron como un abrazo familiar. Hoy era el día en que todo cambiaría. El comprador de la tienda, enviado por Lorena, llegaría para cerrar el trato, pero yo tenía otros planes. Los documentos del almacén, ahora protegidos en un fideicomiso gracias a Miguel, eran mi carta de triunfo. No iba a usarlos para vengarme de Jorge e Isabel, sino para construir algo que Santa Clara recordaría por generaciones. Rodeado por los vecinos que se habían convertido en mi verdadera familia, estaba listo para cerrar esta historia y empezar una nueva, con la dignidad intacta y el corazón lleno de propósito. El comprador, un hombre de la ciudad con gafas oscuras y un maletín brillante, llegó al mediodía acompañado por Jorge, Lorena e Isabel. La plaza estaba llena de vecinos, como si todos supieran que algo importante estaba por pasar. El olor a empanadas y tamales flotaba en el aire, mezclado con el jazmín que trepaba por las paredes. Entraron a la tienda con aire de victoria, pero yo estaba tranquilo, apoyado en el mostrador donde había pasado 40 años de mi vida. «Señor Fernández», dijo el comprador, con una voz que sonaba como un contrato, «estamos listos para firmar. Este lugar será un café espectacular». Lorena sonrió, pero Jorge e Isabel parecían incómodos, como si sintieran el peso de los ojos de los vecinos en la plaza. Antes de que pudieran sacar los papeles, levanté la mano. «Un momento», dije, con la voz firme pero calma. «Esta tienda no está en venta». El comprador frunció el ceño y Lorena soltó una risa incrédula. «Luis, ya lo discutimos», dijo ella. «Es lo mejor para todos». Miré a Jorge e Isabel, buscando en sus rostros algún rastro de la familia que éramos. «No, Lorena», respondí. «Es lo mejor para ti, pero yo tengo algo que ustedes no saben». Saqué una copia de los documentos del almacén, preparada por Miguel, y los puse sobre el mostrador. Hace 20 años compré un terreno en las afueras. Hoy vale una fortuna gracias a la carretera. Con ese dinero voy a construir un centro comunitario para Santa Clara, un mercado, talleres, clases para los niños. Esta tienda seguirá siendo mía y el pueblo decidirá su futuro. La plaza estalló en aplausos. Doña Clara, don Pepe y los demás gritaban mi nombre y el sonido de sus voces era como una música que llenaba mi corazón. Jorge se quedó pálido, mirando los documentos como si fueran un fantasma. Isabel, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. «Papá, no sabía... ¿Por qué no nos dijiste?» Su voz temblaba, pero esta vez no era solo culpa, sino arrepentimiento. «Porque no me escucharon», respondí. «Pensaron que era un viejo acabado, pero este viejo construyó algo más grande de lo que imaginan». Lorena intentó hablar, pero los vecinos la callaron con murmullos.
El comprador, viendo que no tenía apoyo, guardó su maletín y se fue, murmurando algo sobre buscar otro lugar. Esa tarde firmé los documentos finales con don Carlos, el inversionista, y Ana para empezar la construcción del centro comunitario. Decidí donar la mitad del valor del terreno al proyecto, asegurándome de que fuera del pueblo, no mío. La otra mitad la guardé para mí, no por codicia, sino para empezar de nuevo. Con Miguel a mi lado, organicé una reunión en la plaza para planificar el centro. Los vecinos trajeron ideas. Doña Mercedes quería enseñar costura, don Pepe propuso un espacio para los panaderos y hasta los niños hablaban de clases de pintura. El olor a aguardiente y el sonido de una cumbia llenaron la noche y por primera vez en años sentí que Carmen estaba conmigo, sonriendo desde las estrellas. Jorge e Isabel vinieron a verme al día siguiente, solos. «Papá, lo sentimos», dijo Jorge con la voz baja. «No sabíamos lo que significaba esta tienda para ti». Isabel asintió, llorando. «No queríamos hacerte daño. ¿Podemos ayudarte con el centro?» Los miré, recordando a los niños que corrían por la tienda, y sentí una mezcla de dolor y esperanza. «El daño ya está hecho», dije suavizando la voz. «Pero si quieren ser parte de esto, tendrán que ganárselo. El centro es para el pueblo, no para mí». No prometieron nada, pero vi en sus ojos un destello de cambio. Tal vez, con el tiempo, podríamos sanar la grieta. Los meses siguientes fueron un torbellino. El centro comunitario empezó a tomar forma. Un edificio sencillo pero lleno de vida, con un mercado cubierto donde los vendedores locales ofrecían frutas y artesanías, talleres donde los jóvenes aprendían oficios, y un escenario donde los músicos tocaban cumbia bajo las luces. Cada día, mientras caminaba por la plaza, los vecinos me saludaban como si fuera uno de ellos. No solo el tendero, la tienda, el rincón de Luis, siguió abierta, pero ahora era más que un negocio, era un símbolo. Contraté a un joven del pueblo para ayudarme y yo pasaba más tiempo en el centro, enseñando a los niños a moler café como lo hacía mi padre. Una noche, sentado en el porche del centro comunitario, con una taza de mate en las manos y el olor a jazmín en el aire, pensé en lo que había aprendido. La familia no siempre es la que lleva tu sangre, a veces es la que te levanta cuando caes. Mis hijos me habían dado la espalda, pero Santa Clara me abrió los brazos. Había perdido a Carmen, pero su amor vivía en cada ladrillo del centro, en cada risa de los niños, en cada nota de la guitarra. El respeto y el amor no se exigen, se ganan, y yo los había ganado no con dinero, sino con mi vida. Mientras las estrellas brillaban sobre la plaza, supe que, aunque el camino fue doloroso, había encontrado mi lugar. Y eso, más que cualquier terreno, era mi verdadero legado.